Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte, gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Vamos a conversar con Samantha Alba, ella debuta con el poemario Backstage. Hola Samantha, ¿qué tal? Hola Daniel, bien, qué bueno verte después de tanto tiempo. Igualmente. Muy emocionada por estar aquí hoy. Y emocionada me imagino además por el poemario, porque tú escribes poemas hace tiempo. ¿Recuerdas tu primer acercamiento con la poesía? Bueno, mi primer acercamiento con la poesía habrá sido como bien en el colegio y creo que también por lo muy común, ¿no? Benedetti, Martín Adán, como cosas como bien tiernas, ¿no? Ujú. Y cuando empiezas a escribir, porque claro, al principio uno descubre la poesía leyéndola. ¿Cuándo empiezas a escribir? Habré empezado a escribir poesía cuando estaba en la universidad. De hecho, en la universidad fue que descubrí, conocí, me acerqué al movimiento braseriano, que no es el movimiento poético más importante del Perú y de Latinoamérica, y me encantaría que se conozca un poco más al respecto. Eh, y me fui acercando un poco a los versos de Jorge Pimentel, de Enrique Verástegui, y empecé a conocer toda esa poesía un poco más under, un poco no tan conocida, pues en el día a día, ¿no? Lo que más conocemos de la poesía peruana es a Cisneros, por ejemplo, que también es maravilloso, pero fue un descubrimiento alucinante para mí conocer que la poesía podía ser también un mundo de rockstars, ¿no? Porque para mí los de Hora Cero, de hecho, eran rockstars underground, ¿no? Y ahí fue que ya también como me empecé a animar a escribir también un poco, a desmitificar esta idea que mucha gente tiene de que la rima, perdón, de que la poesía siempre rima, Claro. siempre tiene una métrica exacta, siempre hay ABAB o AABB, ¿no? Entonces empecé un poco a romper con esos estigmas que siempre había tenido sobre la poesía y empezar a experimentar como con mi propia voz. Ujú. Y hablando de tu voz, justamente estaba leyendo tu poemario y es muy personal. Bueno, creo que todo poema es personal, pero tiene que ver con tu vida, ¿no? Hay escritores, hay poetas que escriben sobre el mundo o que escriben sobre la naturaleza o escriben sobre las injusticias, pero tú has decidido hablar acerca de tus experiencias y eso me parece doblemente más difícil y retador. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de este, abrirte a partir de la escritura? Creo que ha sido como bien catártico, porque creo que hay en el poemario, creo que puedes ver tú que hay una diferencia entre la primera y la segunda parte, ¿no? Como Sí. la primera es como una yo muy vulnerable, como muy confundida con un montón de cosas que suceden, y la segunda es como una versión un poco más conocida, un poco más terapiada, si se quiere, ¿no? Entonces, este proceso de escribir y juntar estos poemas para el poemario, para Backstage, fue bien particular, porque implicó como muchos temas de autoconocimiento, ¿no? De autocuidado también. Y en cierto punto creo que para mí fue, como te digo, catártico, pero a la vez siento que hubo algo de como de empatía al medio, ¿no? Porque antes de animarme a publicar el libro, me animé a publicar en mis redes también, ¿no? Dije, ok, voy a empezar, encima en mis redes personales. Entonces toda la gente que veía mis poemas decía, Dios mío, Samantha está en plena crisis ¿Estás existencial. bien? ¿No? Exacto, es más, una vez una prima me escribió, me dijo, Sami, no te preocupes, todo pasa, todo está bien. Y yo como, estoy bien, prima, solo es un poema de algo que ya procesé, o Claro. sea, ya salió de mí y salió escrito, ¿no? Entonces sí ha sido bien particular como escribir de procesos bien personales, pero ha sido lindo porque me di cuenta que había gente a la que le resonaban las cosas que yo escribía, ¿no? Me decían como, oye, yo estoy pasando por lo mismo, o yo me siento igual. Hay gente que me ha escrito preguntándome por cómo empezar a llevar terapia a partir de las cosas que yo publicaba, porque yo hablaba mucho sobre lo importante que es el autoconocimiento y también llevar un acompañamiento emocional de los distintos procesos humanos que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces creo que ha sido por un lado, un poco difícil abrir como esta vulnerabilidad, a decir, gente, yo lloro y me rompo, pero también construyo a partir de eso, y por otro lado, ha sido como muy bueno también
el poder saber que hay gente que comparte esas experiencias, ¿no? Hay un poema dentro de tu libro que menciona algo así como que tu, tu poesía se empobrece porque antes estás en la generosidad del desamor, pero ahora que estás más bien sanando, de repente tu poesía no es tan rica como la concebías antes. ¿Tú crees eso, que de pronto el desamor, el padecimiento, la crisis es fructífera para la poesía? No necesariamente, o sea, creo que ese poema tiene como un doble juego, porque al comienzo, cuando empecé a escribir, yo pensaba que hacer poesía triste era lo mío, ¿no? Como esa poesía bien pasional, bien visceral, me duele todo, me duele el alma, y ahí escribo mejor porque pues hay intensidad. Pero poco a poco me di cuenta de que no, ¿no? También puedo hacer poemas felices, también puedo hablar de que el día está soleado y eso puede ser sumamente poético, Ujú. ¿no? Entonces, cuando escribí ese poema, sí sentí, o sea, estaba en un momento personal en el que sentía, pucha, ya no estoy escribiendo cosas tan chéveres como antes. Pero, bueno, si vas avanzando después en el poemario, ya hay algunos poemas que van un poco hablando sobre el amor propio, ¿no? Claro. Sobre cómo tener rutinas para empezar a quererte. Y dije, ok, hay mucha poesía y hay mucho romance también en la felicidad y en las emociones positivas. Entonces sí creo que ese poema tiene como un doble juego, porque sí, la poesía no tiene por qué ser siempre melancólica, ¿no? Podemos No, hablar de lo que sea, y eso es lo lindo de la poesía. sin embargo, existe pues esta imagen casi publicitaria del escritor torturado, ¿no? Del artista autoflagelado. Pero sí, efectivamente, en tu poemario hay un arco, ¿no? Hay un viaje que empieza justamente con el desamor, ¿no? La soledad, el corazón roto, pero que poco a poco hay un proceso de sanación, de autorrealización, de autoconocimiento, que me parece importante, y en ese sentido te quería comentar eso. O sea, no es solamente un poemario, pareciera una declaración, un manifiesto acerca de cómo uno puede darle la vuelta a una situación o un contexto jodido, ¿no? Claro, o sea, una de las cosas que me pasaba mucho también en el proceso de edición, sobre todo, porque ya lo estaba trabajando con la editorial, fue el sentarme a pensar oye, se dice que muchas poetas mujeres hablamos siempre del amor, del desamor, de cómo nos rompieron el corazón, pero creo que siempre se pierde el foco de cómo esos procesos involucran otras cosas más allá, no cómo involucra como la ruptura de la propia visión del ser, ¿no? De cómo uno de la autopercepción, ¿no? De sobrevivir pues a otras personas, de sobrevivir al narcisismo, de sobrevivir a patrones, de romper con un montón de cosas que van mucho más allá de, ay, pues las mujeres adolecemos por el amor. No, o sea, adolecemos porque hay un montón de cosas que no se nos permiten, creo que decir con claridad, que es justamente lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que es un poco también este arco que me sucedió a mí, que es encontrar la paz, que es encontrar rutinas, encontrar hábitos, encontrar cosas que había perdido de mí misma, es encontrar eh, fallas en mi infancia que vengo arrastrando hasta ahora, que me hacen ser como soy, ¿no? Y que de pronto ya quiero empezar a cambiar. Entonces, creo que hay como todo un mundo de cosas importantes en ese sentido respecto a la narrativa, creo que femenina también, ¿no? Y que fue una cosa que me dio como muchas vueltas durante el proceso de editarlo. ¿Cuánto tiempo te ha tomado escribir los poemas de este libro? Eh, bueno, ese poemario será una recopilación de como unos 3 años, y todo el proceso de edición fue como, bueno, desde que le entregué mi manuscrito a Colmillo Blanco hasta que ya se imprimió habrá pasado como un año. Ok, de acuerdo. Te lo preguntaba porque te iba a hacer la siguiente consulta. La Samantha, la autora, la que está escribiendo en ese momento esas palabras, ese poema, comparada con la Samantha que hoy día está a punto de publicar su libro, de estrenarlo, de presentarlo, eh, ¿cómo cambia su mirada? Quiero decir, la mirada de la autora, la que escribe y seguramente tiene las emociones a flor de piel,
este, ¿la reconoces en tus palabras hoy día que puedes releer tu obra, hoy día que puedes seguramente leerlo con otra mirada? ¿Cómo concilias ambas? Creo que el lugar en el que estoy parada hoy y veo a la Samantha de los primeros poemas en backstage, o sea, sí, de todas maneras me identifico en ella, ¿no? Y la veo con amor ahora, ¿no? La veo con mucho cariño porque es una yo que en ese momento no tenía las herramientas para entender o enfrentar las cosas que le estaban sucediendo, ¿no? No tenía cómo procesar o reprocesar las cosas que hoy sí ya puedo ver con claridad. Entonces, veo hacia atrás y me veo pequeña, me veo frágil y vulnerable, pero me veo con absoluto cariño. De hecho, justo hay un poema en la segunda parte en la que menciono que en los momentos en los que no me siento muy bien recuerdo cómo me verían mi yo de 8 años, mi yo de 17, mi yo de 21, y sé que si mi yo de 17 me mira ahorita, diría, loca, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque yo a los 17 era un caos, no sabía qué estaba pasando, a los 21 también, ¿no? Y siento que estoy en el lugar en el que a esas Samantas le hubiera gustado estar, ¿no? Y creo que esa es mi perspectiva como después de backstage, ¿no? Es tratar siempre de hacer orgullosa a la Samantha de 6 años que lloraba sola porque tenía un montón de carencias emocionales y hoy de pronto puede reconocerlas, puede aprender y reaprender a romperlas, ¿no? A llenar esos vacíos con cosas positivas. Ujú. En el proceso de escritura, ¿eres de las personas que si no les gusta lo que está escribiendo lo tacha o primero vota de un solo golpe todo lo que quiere escribir y después corrige o después cambia o no eres de cambiar mucho? Yo soy más bien de vomitarlo y Ujú. ya luego empiezo a ajustar un poco imágenes o algunos conceptos. Es bien loco porque yo antes, cuando estaba en la universidad, yo era como esta chica que quería el libro y tener el papelito y escribir todo el tiempo. Y ahora me he vuelto como ya el cliché de millennial, que toda mi poesía la escribo en mi celular, ya ni siquiera saco un cuadernito. Entonces, por ejemplo, escribir en el celular es mucho más fácil, ¿no? Porque ya ahí tengo todo y ya ni siquiera lo borro, o sea, hago como un montón de copias del poema para luego ya ir comparando como, qué elementos sí me gustan, qué Ah, no, qué loco. y cuánto ha cambiado. Ah, qué interesante. Y bueno, el poemario se llama Backstage, lo cual hace referencia al escenario, bueno, a lo que está detrás del escenario. Este, y quiero preguntarte, ¿qué tanto ha influido, no solamente a nivel personal, sino también a nivel en tu escritura, en tu proceso de escribir poemas, el escenario, el impro, la actuación? Eh, Muchos poemas los escribí mientras estuve llevando un taller de formación actoral, que es el taller de formación actoral de David Carrillo, mientras llevaba como un montón de clases, mientras me encontraba a mí misma, como trataba de entender cuál era mi posición dentro del teatro, ¿no? Porque yo inicialmente siempre era como, me gusta estar en el escenario, me gusta actuar, me gusta que me vean, y a lo largo del tiempo eso fue cambiando, ¿no? Empecé más a producir, empecé a escribir, empecé a dirigir. El año pasado dirigí 4 obras, entonces fue, o sea, ha sido bien loco porque el proceso también ha sido ponerme detrás y tratar de entender todo lo que involucra ponerse en el escenario y mostrar, si es que lo vinculo al poemario, mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? Abrir el pecho y mostrarme a todas luces con eso. Y creo que el haber estado metida tanto en este descubrimiento de cuál era mi lugar en el teatro me ayudó mucho a contenerme a mí misma en el proceso de la escritura, porque siento que si no hubiese tenido ese espacio seguro, que incluso a veces yo siento que el teatro incluso sus procesos pueden ser muy, muy de sanación, Claro. ¿no? Entonces, si no hubiese tenido yo estos espacios seguros, probablemente el poemario no sería lo que es ahora, ¿no? Probablemente no habría llegado a un entendimiento tal para generar sobre todo la segunda parte. Ujú, de acuerdo. ¿Y en qué momento decides ya, he escrito todos estos poemas, ya están, y dices, es hora de convertirlos en libro? Porque una cosa es escribir para uno, y a veces hay cierto pudor, dijiste que lo habías roto a partir de
colocarlo en tus redes sociales, pero incluso las redes sociales siguen siendo tuyas. Una vez que uno publica el libro, ya es de quien lo adquiere. Entonces, ¿cómo decides convertirlo en libro? Estuve durante mucho rato haciendo como una recopilación de los poemas que me parecía que tenían cierta vinculación, que hacían sentido, y, y siempre había querido como publicar, poner una pequeña huella para decir, oye, como me atreví a dar el paso de... voy a hacer un paréntesis ahí, yo en los últimos años he tenido un tema mucho con mi vulnerabilidad, como a mí no me gustaba mucho que la gente sepa cuán vulnerable era yo, y luego caí en cuenta de lo importante, sobre todo en estos tiempos en la que la gente es tan fría, en la que la gente tiene tanto desapego, que pretende que no le importa nada. O sea, lo importante que es demostrar que sí somos seres humanos, que sí somos vulnerables, que un montón de cosas nos afectan y que no podemos pretender, pues, que somos de piedra, ¿no? Simplemente porque el mundo se endureció también. Entonces, en ese proceso de darme cuenta de que, ok, puedo ser vulnerable y puedo permitirme mostrarle al mundo ser vulnerable porque es bueno, porque, gente, seamos vulnerables, seamos honestos, hablemos desde el corazón, ¿no? Eh, me perdí, me perdí con la pregunta. Pero a mí me parece muy importante lo que estás mencionando porque en algún momento de nuestra existencia, en algún momento de la formación que recibimos, se nos inculca esta cosa de no se llora, ¿no? No te muestres débil, no duele, ¿no? Te caes y no pasó nada. No, claro que me he caído, me ha dolido, ¿no? Y pareciera que el tema de la vulnerabilidad es exclusiva de los artistas, ¿no? Pero en realidad los seres humanos necesitamos reconciliarnos con nuestra propia vulnerabilidad. Tal cual, tal cual. Y creo que ha sido, ya recordé la pregunta, creo que todo este proceso de abrirme a ser vulnerable, ahí hubo un elemento bien bonito porque mi papá y yo como empezamos a ambos abrirnos en el sentido de descubrir cuáles habían sido nuestras carencias en la infancia, ¿no? Y es bien loco como haber llevado ese proceso con mi papá, porque creo que de nuestros padres es donde empieza a partir la idea que tenemos sobre cuánto mostrar o no al mundo, ¿no? Entonces, yo crecí mucho como muy cerrada y que la figura paterna con la que crecí con eso se empiece a abrir conmigo en el mismo momento y llevemos el proceso juntos, fue bien mágico. ¿No? Pero toda como te decía, toda esta sensación de el mundo necesita ser un poco más vulnerable y afrontarlo y asumirlo y abrazarlo, fue que dije, ok, de repente puedo lanzarme a publicar esto, porque si a alguien le resuena y a alguien pues le coincide con las cosas que digo, le detona algo, pues para mí eso sería increíble, ¿no? Entonces, en ese momento fue que, me acuerdo que fue una noche en la que empecé maniática a juntar como todos los poemas que me hacían sentido y dije, ya está, lo mando, ¿no? Y lo mandé y me quedé toda la noche como, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué estoy haciendo? Pero afortunadamente todo salió bien. Completamente, completamente. Excelente, Samantha. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, las personas que quieran adquirir tu poemario, se llama Backstage, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, pueden conseguirlo directamente conmigo por el momento. El día de mañana, bueno, ya sábado 25 ya es la presentación. Va a ser en el rooftop del Hotel Hilton a las 7 de la noche. Los que quieran ir son bienvenidos. Igual ya está poco a poco ingresando algunas librerías independientes. Entonces ya de a pocos van a poder ir encontrándolo por ahí. Tus redes sociales para que te puedan seguir. Por supuesto, en Instagram estoy como @NicoleAway. Nicole Away. Y solo tienes Instagram. Es la que más uso. Gente muy joven para mí, pero ok, de acuerdo. Muchas gracias, Samantha. A ti, Daniel, muchas gracias.